Sabes, estaba sentado con mi hija el otro día y me dijo, papá, la Navidad está tardando una eternidad en llegar. Y pensé para mis adentros, qué curioso, porque para mí la Navidad parece llegar cada pocas semanas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ahora espera, esto no es solo una observación poética sobre hacerse viejo. Es un fenómeno medible. Pregunta a cualquier adulto mayor de 40 años y el 77% te dirá que la Navidad llega cada año más rápido. El 77%. Eso no es nostalgia hablando. Esos son datos. Así que aquí va la pregunta inquietante. ¿El tiempo se mueve realmente más rápido para las personas mayores? ¿O está ocurriendo algo dentro de nuestras cabezas que crea esta ilusión? Y si es una ilusión, ¿qué es exactamente lo que nos está engañando? Al final de nuestro tiempo juntos, vas a comprender algo profundo. Vas a entender que el tiempo no es lo que crees que es. No es un río que fluye a un ritmo constante. No es el tic-tac de algún reloj cósmico. El tiempo, tal como lo experimentas, es una construcción, una fabricación creada por tu cerebro, momento a momento, utilizando reglas que apenas estamos empezando a comprender. Y una vez que veas cómo funciona la maquinaria, nunca volverás a mirar un reloj de la misma manera. Déjame empezar con algo sencillo, algo que todo el mundo conoce. Piensa en la última vez que condujiste hacia un lugar nuevo. Tal vez estabas buscando la casa de un amigo en una parte desconocida de la ciudad. Vas mirando las calles, las señales, los números de las casas. Todo es nuevo. Lo estás absorbiendo todo. Y cuando por fin llegas, piensas, vaya, eso tomó bastante tiempo. Pero luego conduces de regreso a casa. Misma distancia, misma ruta, mismo tráfico. Y de alguna manera, el viaje de vuelta se siente más corto. Mucho más corto. ¿Qué pasó? La carretera no se encogió. Tu coche no fue más rápido. Lo único que cambió fuiste tú. Ya lo habías visto todo. La novedad había desaparecido. Esta es la primera pista de nuestro misterio. Y es enorme. Tu cerebro no registra cada momento por igual. No puede. Sería terriblemente ineficiente. En su lugar, tu cerebro se pregunta constantemente, ¿esto es nuevo? ¿Es importante? ¿Ya lo he visto antes? Y dependiendo de la respuesta, o bien toma una instantánea detallada, o apenas se molesta en hacerlo. Cuando eres niño, todo es nuevo. Estás conociendo el mundo por primera vez. Cada día trae experiencias novedosas. Tu primera vez en bicicleta, tu primer día de escuela, tu primera tormenta, tu primer helado que se cae al suelo y te hace llorar. El cerebro trabaja horas extra codificando todos estos recuerdos ricos y detallados. Y más tarde, cuando miras atrás hacia la infancia, todos esos recuerdos te dan la impresión de un enorme tramo de tiempo. Veranos que parecían no terminar nunca. Años escolares que parecen durar una eternidad. Pero como adulto, bueno, ¿en qué se diferencia este martes del martes pasado? ¿En qué se diferencia este año del año pasado? Te levantas, te cepillas los dientes, vas al trabajo, vuelves a casa, ves la televisión, duermes, repites. Cuando el cerebro se encuentra con experiencias familiares, no se molesta en crear registros detallados. No hay nada nuevo que aprender, así que comprime. Se salta cosas, toma menos instantáneas. Y aquí viene el golpe final. Cuando miras atrás, juzgas cuánto duró un periodo por la cantidad de recuerdos que tienes de él. Pocos recuerdos deben haber significado que fue corto. Muchos recuerdos deben haber significado que fue largo. Tu cerebro te miente basándose en su propio registro perezoso. Pero espera, eso es solo una pieza del rompecabezas, y no lo explica todo. Verás, hay otra forma de pensar en esto, una forma más matemática, y tiene que ver con un tipo llamado Weber y otro llamado Fechner, que vivieron en Alemania allá por el siglo XIX.
Les interesaba cómo percibimos las cosas, no solo el tiempo, sino todo: la luz, el sonido, el peso, el tacto. Weber hizo un experimento ingenioso. Vendó los ojos a un hombre, puso un peso en su mano y preguntó: «Dime cuándo notas que he añadido más peso». Y descubrió algo interesante. Si el hombre sostenía 1 kilogramo, notaba cuando se añadían unos 50 gramos. Pero si sostenía 10 kilogramos, no notaba en absoluto esos 50 gramos. Necesitaba unos 500 gramos. La cantidad que necesitas añadir para notar un cambio depende de cuánto ya tienes. Fechner llevó esto más lejos. Dijo: «La relación no es lineal, es logarítmica». ¿Qué significa eso? Significa que percibimos las cosas en una escala comprimida. Cuando sostienes un peso ligero, una pequeña adición se siente significativa. Cuando sostienes un peso pesado, necesitas una adición mucho mayor para notar la diferencia. La fórmula se ve así: la intensidad percibida es igual a una constante multiplicada por el logaritmo de la intensidad real. Ahora, aquí es donde esto se vuelve interesante para nuestra pregunta sobre el tiempo. Piensa en un año de tu vida como un estímulo. Para un niño de 5 años, un año es el 20% de todo lo que ha experimentado. Es enorme. Una quinta parte de toda su existencia. Ese año ocupa un lugar gigantesco en su percepción. Pero para una persona de 50 años, un año es solo el 2% de su vida. Es una fracción diminuta, un error de redondeo. Los mismos 365 días, las mismas estaciones que van y vienen, pero sobre el telón de fondo de 5 décadas, apenas se registra. Si aplicas la ley de Weber-Fechner al tiempo mismo, obtienes una predicción sorprendente. El tiempo percibido debería seguir una curva logarítmica. Los primeros años de vida deberían sentirse enormemente largos. Luego, el tiempo debería parecer acelerarse cada vez más a medida que cada año se convierte en una fracción más pequeña del total. Y aquí está la parte inquietante. Las matemáticas encajan realmente con la experiencia subjetiva que millones de personas reportan. No es solo una sensación, hay una fórmula detrás. Déjame decirlo de otra manera para la gente más joven del público. Cuando tienes 10 años, un año es el 10% de tu vida. Cuando tienes 50, un año es el 2% de tu vida. La misma cantidad de tiempo en el reloj, pero perceptualmente ese año, a los 50, pasa 5 veces más rápido que cuando tenías 10. Y a los 80, si tienes la suerte de llegar allí, un año es solo el 1,25% de tu vida. Está pasando 16 veces más rápido que cuando eras niño. Esto no es solo poesía, esto es psicofísica. Es tu cerebro aplicando el mismo algoritmo de compresión al tiempo que aplica al peso, al brillo y al volumen. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando: de acuerdo, profesor, pero todo eso suena a psicología. ¿Dónde está la física que prometiste? Justo. Déjame contarte sobre un trabajo hermoso que conecta todo esto con el hardware real que tienes en la cabeza. Tus ojos no ven de forma continua. Se mueven en pequeños saltos llamados sacádicos. Entre salto y salto, tus ojos se fijan en algo por un momento y captan información, luego saltan a lo siguiente: fijar, saltar, fijar, saltar. Tu cerebro cose todas estas instantáneas en lo que se siente como una película fluida de la realidad. Aquí viene la parte fascinante. La tasa de sacadas cambia con la edad. Los bebés tienen periodos de fijación muy cortos. Sus ojos se mueven constantemente, muestreando el mundo a alta frecuencia. Están tomando muchísimas imágenes mentales. Pero a medida que las personas envejecen, las fijaciones se alargan, las sacadas se ralentizan. Las vías neuronales se vuelven más complejas y más degradadas. Las señales tardan más en viajar del ojo al cerebro. Todo el sistema se vuelve lento. Un ingeniero mecánico llamado Adrian Behan, de la Universidad de Duke,
Analizó esto y tuvo una idea brillante. Dijo: piensa en tu percepción del tiempo como los fotogramas de una película. Cuando eres joven, tu cerebro está capturando muchos fotogramas por segundo, 60 fotogramas por segundo, digamos, como una cámara de vídeo moderna. Todo se ve fluido. Cada momento está ricamente detallado y subjetivamente, un segundo se siente lleno porque contiene muchas instantáneas mentales. Pero cuando eres mayor, tal vez tu cerebro solo esté capturando 10 fotogramas por segundo. Pasa el mismo segundo físico del reloj, pero contiene muchas menos imágenes mentales. Es como ver una película antigua entrecortada donde todo parece moverse demasiado rápido. El reloj en la pared no ha cambiado, pero tu cámara interna se ha ralentizado, y por eso la vida parece acelerarse. Estás muestreando la realidad con menos frecuencia, estás capturando menos momentos, y así el tiempo se comprime subjetivamente. Ahora, déjame detenerme y asegurarme de que entendemos esto. Quiero explicarlo como se lo explicaría a un chico brillante de 12 años. Imagina que tienes un folioscopio, ya sabes, esos libritos donde dibujas una imagen en cada página y cuando las pasas rápido parece una animación. Cuantas más páginas tienes, más suave y más larga parece la película. Cuando eres niño, tu cerebro dibuja muchas páginas en el folioscopio, páginas detalladas. Cada día recibe muchas entradas, así que, cuando hojeas la infancia hacia atrás, hay un montón grueso de páginas. Se siente largo, pero cuando eres adulto, tu cerebro se vuelve perezoso. Solo dibuja una página cuando ocurre algo interesante. La mayoría de los días se parecen, así que no se molesta. El folioscopio de un año típico es delgado, solo unas pocas páginas. Así que cuando lo hojeas, pasa en un instante. El grosor de tu folioscopio determina cuánto dura ese periodo de tiempo cuando lo recuerdas. ¿Tiene sentido? Bien, ahora, déjame contarte sobre un experimento que te volará la cabeza. Hay un neurocientífico llamado David Eagleman que estudia la percepción del tiempo. Se preguntó: cuando las personas están en una situación que amenaza su vida y dicen que el tiempo se ralentizó, ¿eso es real? ¿Están percibiendo realmente más detalle o es solo cómo lo recuerdan después? Así que hizo lo obvio. Tomó voluntarios y los dejó caer desde una torre de 15 pisos. No estoy bromeando. Se llama skydiving. Caes hacia atrás en caída libre durante unos 2,5 segundos antes de aterrizar en una red. Terrorífico. Eagleman colocó un dispositivo especial en las muñecas de los buceadores. Mostraba números a una velocidad muy alta, apenas demasiado rápida para leerse en condiciones normales. La pregunta era: si el tiempo realmente se ralentiza durante el miedo, ¿podrían los buceadores leer los números? ¿Se volvería su percepción más aguda, como en cámara lenta en una película? Y la respuesta fue no. Los buceadores no podían leer los números. Su resolución perceptiva no mejoró realmente durante la caída. Pero aquí está la parte extraña. Cuando estimaban cuánto tiempo habían estado cayendo, informaban de manera consistente que se sentía aproximadamente un 36% más largo de lo que realmente fue. Entonces, ¿qué está pasando? El tiempo no se ralentizó realmente durante la caída. Sus cerebros no estaban capturando fotogramas extra. En cambio, la experiencia aterradora se estaba codificando de manera extraordinariamente rica en la memoria. Y más tarde, cuando miraban atrás, todo ese detalle hacía que pareciera más larga de lo que fue. Esto es crucial. La experiencia de que el tiempo se ralentiza durante momentos aterradores no ocurre en tiempo real. Ocurre en retrospectiva. Tu cerebro codifica el recuerdo más profundamente y eso hace que parezca más largo cuando lo recuerdas. Esto conecta directamente con nuestra pregunta sobre el envejecimiento. Si las experiencias novedosas, emocionales o sorprendentes
se codifican más profundamente, parecerán durar más en la memoria. Y la infancia está llena de experiencias novedosas, emocionales y sorprendentes. La adultez, no tanto, a menos que tú lo hagas así. Ahora, hay una idea equivocada común que quiero destruir. Mucha gente piensa que a medida que envejeces, el tiempo se acelera porque estás más ocupado. Tienes trabajos, hipotecas, hijos, responsabilidades, y no tienes tiempo para detenerte a oler las rosas. La vida es frenética y por eso pasa volando. Pero esto es al revés, totalmente al revés. Piénsalo. ¿Qué hace que el tiempo se sienta lento? El aburrimiento. Cuando estás aburrido hasta la médula, mirando un reloj, esperando a que termine una reunión, el tiempo se arrastra. Cada minuto es una agonía. Eres hiperconsciente de cada segundo que pasa. Pero cuando estás ocupado, involucrado y pasándolo bien, el tiempo vuela. Las horas desaparecen. Levantas la vista y de repente es medianoche. Así que, si estar ocupado hiciera que el tiempo se sintiera más rápido, esperarías que los periodos ocupados se sintieran cortos mientras ocurren, pero largos en retrospectiva, y que los periodos aburridos se sintieran largos mientras ocurren, pero cortos en retrospectiva. Y eso es exactamente lo que encuentran los investigadores. Esto se llama la paradoja del tiempo, o, a veces, la paradoja de las vacaciones. Cuando estás de vacaciones, haciendo cosas nuevas cada día, explorando lugares nuevos, el tiempo vuela en el momento. Cada día se va antes de que te des cuenta. Pero más tarde, al mirar atrás esas vacaciones, parecen haber durado una eternidad porque creaste tantos recuerdos ricos. Por el contrario, una semana aburrida en casa en la que no hiciste nada se siente interminable mientras la vives, pero más tarde apenas puedes recordarla. Se comprime hasta casi nada. ¿Qué hiciste la semana pasada? No lo sé. Nada realmente. Pasó en un borrón. Así que la velocidad de la vida no tiene que ver con lo ocupado que estés, en el sentido convencional. Tiene que ver con cuánta novedad estás experimentando, cuántos nuevos patrones neuronales estás creando, cuán grueso estás haciendo el folioscopio. Déjame contarte otra pieza fascinante de este rompecabezas, el bache de reminiscencia. Los psicólogos han hecho estudios en los que piden a adultos mayores que recuerden memorias de toda su vida, y cuando representas estas memorias por edad, obtienes un patrón extraño. Hay un pico, un bache centrado alrededor de los 15 a 25 años. Las personas recuerdan desproporcionadamente muchos recuerdos de su juventud, especialmente de la adolescencia tardía y la adultez temprana, muchos más de los que esperarías de una simple curva de olvido. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial ese periodo? Es la época de las primeras veces, el primer beso, el primer trabajo, la primera vez viviendo lejos de casa, el primer coche, el primer desamor, la primera sensación de independencia. Todo es nuevo, todo es vívido, todo se está contando por primera vez. El cerebro está codificando a toda velocidad. Y por eso, para la mayoría de las personas, los años de los 15 a los 25 se sienten en retrospectiva como si hubieran durado más que cualquier otra década de sus vidas. No porque el tiempo realmente se ralentizara, sino porque estaban construyendo recuerdos a un ritmo furioso. Después de los 30, para la mayoría de las personas, las primeras veces se ralentizan. La vida se vuelve rutinaria. Los recuerdos se difuminan unos con otros y el tiempo parece acelerarse. Pero aquí viene la parte esperanzadora. No tiene por qué ser así. Ahora quiero hablarte de lo que ocurre dentro de tu cerebro, a nivel químico. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hay una molécula llamada dopamina. Probablemente hayas oído hablar de ella. A menudo se la llama la sustancia química de la recompensa o de la felicidad. Pero eso es un poco engañoso. La dopamina no trata realmente sobre el placer.
trata sobre la anticipación, trata sobre la novedad, trata sobre el aprendizaje. Cuando ocurre algo sorprendente, cuando te encuentras con algo nuevo, cuando el mundo no coincide con tus predicciones, la dopamina se dispara. Y aquí está el asunto. La dopamina está profundamente implicada en la percepción del tiempo. Los estudios han demostrado que cuando la actividad dopaminérgica es alta, tu reloj interno se acelera. Produces más tics por segundo. Un minuto de tiempo del reloj se siente más largo porque estás experimentando más momentos internos dentro de él. Cuando la actividad de la dopamina es baja, ocurre lo contrario, menos tics. El tiempo se comprime. Las personas con enfermedad de Parkinson, que implica la muerte de neuronas productoras de dopamina, tienen problemas bien documentados con la percepción del tiempo. Sus relojes internos funcionan lento. Subestiman cuánto tiempo ha pasado. Ahora, ¿qué le ocurre a la dopamina a medida que envejecemos? Disminuye. El sistema dopaminérgico se vuelve menos sensible. El cerebro produce menos de ella. Y los receptores que la detectan se vuelven menos sensibles. Y este descenso se correlaciona con la aceleración subjetiva del tiempo. Esto no es solo memoria o atención. Se trata del mecanismo fundamental del reloj en tu cerebro. La cosa que crea tu sensación de cada momento que pasa. Ese reloj funciona cada vez más lento con el paso de los años. Y eso hace que el mundo externo parezca pasar cada vez más rápido. Déjame darte un experimento mental, una forma de sentir esto en lo más profundo. Imagina que tuvieras un dispositivo que pudiera ralentizar tu procesamiento neuronal, un dial que pudieras girar. Cuando lo giras en una dirección, tu cerebro se acelera. Piensas más rápido, percibes más detalle, experimentas más momentos por segundo de tiempo del reloj. Cuando lo giras en la otra dirección, tu cerebro se ralentiza. Tus pensamientos se vuelven pesados. Ocurre menos internamente por unidad de tiempo externo. Ahora, imagina que giras el dial hacia lento y observas a otra persona caminar a través de una habitación. Se mueve a su ritmo normal, pero tú estás procesando más despacio. ¿Qué verías? Parecería que se mueve rápido, antinaturalmente rápido, porque en el tiempo que te lleva a tener un pensamiento, ha avanzado mucho. Eso es lo que hace el envejecimiento. Gira el dial hacia lento, no de forma dramática, no de repente, sino gradualmente, año tras año, la velocidad de procesamiento disminuye. Las sacadas se alargan, las vías neuronales se degradan, la dopamina se desvanece y el mundo externo, que no ha cambiado en absoluto, parece acelerarse. No has envejecido hacia un universo diferente. El universo es el mismo. Has envejecido hacia una percepción diferente de él. Ahora, hay algo que me inquieta como físico, y creo que también debería inquietarte a ti. Tendemos a pensar en el tiempo como algo objetivo, algo que está ahí fuera en el mundo. El reloj hace tic-tac, los segundos pasan, los años transcurren, y nosotros somos solo observadores pasivos viéndolo suceder. Pero eso no es lo que muestran las pruebas. Las pruebas muestran que el tiempo tal como lo experimentas es construido por tu cerebro. Y esa construcción es sensible a todo tipo de factores. Novedad, emoción, atención, edad, temperatura, drogas, enfermedad. El tiempo no es algo que observas. El tiempo es algo que creas. Ahora, ¿significa esto que el tiempo objetivo no existe? No, por supuesto que no. La Tierra sigue tardando el mismo número de horas en rotar. El péndulo sigue oscilando al mismo ritmo. La física sigue funcionando. El mundo externo tiene su propia estructura temporal. Y esa estructura es real. Pero tu experiencia del tiempo, esa es una bestia completamente diferente. Esa es una construcción neuronal, una historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo. Y esa historia cambia dependiendo de quién escucha
y de cómo escucha. Esto tiene implicaciones profundas. Significa que, en un sentido muy real, un niño y una persona anciana observando la misma puesta de sol no están experimentando lo mismo. Los mismos fotones golpeando la retina, el mismo evento físico, pero duraciones subjetivas completamente distintas, experiencias completamente diferentes. Están viviendo ese momento en mundos temporales distintos. Déjame volver a algo práctico, algo que puedes hacer. ¿Recuerdas cuando hablé del folioscopio, del grosor de las páginas determinando cuánto duran las cosas en retrospectiva? Bueno, tienes cierto control sobre eso. No puedes detener el proceso de envejecimiento neurológico. No puedes restaurar los niveles de dopamina de tu juventud. No puedes hacer que tus ojos sacadeen como los de un bebé, pero puedes aumentar la novedad. Puedes romper rutinas. Puedes exponerte a nuevas experiencias. Puedes aprender nuevas habilidades. Puedes visitar nuevos lugares. Puedes conocer gente nueva. Puedes sorprender a tu cerebro. Cada vez que haces algo genuinamente nuevo, tu cerebro tiene que prestar atención. Tiene que codificar. Tiene que crear nuevos patrones. Y eso crea recuerdos, recuerdos gruesos y ricos, del tipo que hacen que el tiempo se sienta sustancial cuando miras atrás. Los estudios sobre personas que se mantienen mentalmente activas en la vejez, los llamados superenvejecedores, muestran que mantienen una mejor percepción del tiempo que sus pares. No perfecta. El declive neurológico sigue ocurriendo, pero su impacto se atenúa mediante una participación continua con la novedad. Lo peor que puedes hacer si quieres preservar tu sentido del tiempo es caer en la rutina, hacer que cada día sea igual al anterior, dejar de aprender, dejar de explorar, dejar de sorprenderte, porque entonces tu cerebro deja de registrar. El folioscopio se mantiene delgado y los años desaparecen como semanas. Ahora, déjame abordar una cosa más antes de terminar. Algunos de ustedes pueden estar preguntándose por la física real, la relatividad, el tejido del espacio-tiempo. Einstein nos mostró que el tiempo no es absoluto. Fluye de manera diferente dependiendo de tu velocidad y de tu posición en un campo gravitatorio. Los astronautas en la estación espacial envejecen ligeramente más despacio que las personas en la Tierra. El tiempo cerca de un agujero negro se arrastra en comparación con el tiempo lejos de él. Estos son efectos reales y medibles. Pero aquí está el asunto. Estos efectos relativistas son diminutos a las velocidades y fuerzas gravitatorias que encontramos en la vida cotidiana. No son responsables de que los años pasen volando a medida que envejeces. Ese fenómeno está completamente dentro de tu cabeza. No tiene nada que ver con la curvatura del espacio-tiempo, y todo que ver con la curvatura de tus procesos neuronales, lo que, de alguna manera, lo hace aún más interesante. La física nos dice que el tiempo objetivo es relativo. La neurociencia nos dice que el tiempo subjetivo también lo es. Ambos son maleables. Ambos dependen del observador, pero son maleables de maneras completamente diferentes y por razones completamente distintas. Estamos rodeados de relatividades y ninguna de ellas viene a cenar los domingos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la sensación de que el tiempo se acelera a medida que envejeces es real, universal y está fundamentada en fenómenos medibles. Surge de al menos 3 factores convergentes. Primero, el efecto proporcional. Cada año se convierte en una fracción más pequeña de tu experiencia total de vida, por lo que ocupa un lugar menor en tu percepción. La ley de Weber-Fechner se aplica al tiempo igual que se aplica a otras experiencias sensoriales. Segundo, el efecto de la memoria. A medida que disminuye la novedad, tu cerebro codifica menos recuerdos detallados. Cuando miras atrás, registros escasos equivalen a brevedad percibida. El tiempo colapsa donde los recuerdos son escasos. Tercero,
El efecto del hardware neuronal. Tu sistema visual se ralentiza, tus sacadas se alargan, tu dopamina disminuye. Capturas menos fotogramas por segundo. Tu reloj interno hace tic-tac más despacio y el mundo externo, sin cambios, parece acelerarse a tu alrededor. Estos efectos se acumulan. No son fenómenos separados, sino sistemas que interactúan, todos empujando en la misma dirección. Todos conspirando para hacer que los veranos de la infancia se estiren hasta el infinito, mientras los años adultos pasan en un borrón. Pero también hay esperanza en esta comprensión, porque si el efecto viene de dentro de ti, entonces tienes cierta influencia sobre él. No control total, pero sí algo. Puedes luchar contra la rutina. Puedes perseguir la novedad. Puedes mantener la curiosidad. Puedes seguir aprendiendo. El físico que hay en mí quiere reducirlo todo a ecuaciones. Pero el humano que hay en mí sabe que, en última instancia, esto trata sobre cómo pasamos nuestros días finitos, lo que elegimos notar, lo que elegimos recordar. ¿Qué tipo de folioscopio estamos haciendo con nuestras vidas? Porque aquí está el giro final. Cuando te hayas ido, cuando tu cerebro deje de construir el tiempo por completo, lo único que queda es la memoria. Tus recuerdos en la mente de otras personas. Y la riqueza de esos recuerdos, su viveza, su peso, depende de cuánto notaste mientras estuviste aquí. Una vida de rutina deja huellas débiles. Una vida de curiosidad, exploración y compromiso deja huellas profundas. Así que no dejes que el tiempo se robe a sí mismo de ti. Presta atención, nota las cosas, haz cosas nuevas, rompe patrones, mantente despierto. Los años seguirán pasando, el reloj seguirá marcando el tiempo, pero puedes elegir cuán grueso se vuelve el folioscopio. Puedes elegir cuánto estás realmente aquí para vivirlo. Ahora déjame llevarte más profundo en la maquinaria, porque una vez que entiendes el mecanismo, empiezas a verlo en todas partes. Déjame hablarte de un efecto llamado el efecto oddball, el efecto del estímulo extraño. Es precioso. Los científicos muestran a las personas una serie de imágenes, la misma imagen una y otra vez. Clic, 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 todas iguales. Y de repente, una imagen diferente, un estímulo extraño. Ahora viene la parte rara. Esa imagen extraña, aunque se muestra exactamente durante el mismo tiempo que todas las demás, parece durar más. Las personas informan consistentemente que la imagen diferente se mostró durante más tiempo, pero no fue así. Misma duración, mismo tiempo de reloj, pero la percepción se estiró. ¿Por qué? Porque cuando tu cerebro se encuentra con algo inesperado, presta atención extra. Codifica más profundamente. Trabaja más duro. Y toda esa actividad neuronal extra crea la impresión de una duración extendida. Esta es la eficiencia de tu cerebro en acción. Cuando los estímulos se repiten, tus neuronas experimentan lo que llamamos supresión por repetición. Dejan de responder con tanta fuerza. ¿Para qué gastar energía en algo que ya has visto? Es como si tu cerebro dijera: sí, sí, ya lo tengo, sigue adelante. Pero cuando aparece algo nuevo, todos manos a la obra. Las neuronas disparan, la atención se activa, la memoria codifica y subjetivamente el tiempo se expande. Ahora, piensa en lo que esto significa para el envejecimiento. El mundo de un niño está lleno de estímulos extraños. Todo es la primera vez. Cada día contiene sorpresa. El cerebro está en modo de alerta constante, procesando, codificando, estirando cada momento. El mundo de un adulto es, en su mayoría, repetición. El mismo trayecto, la misma oficina, las mismas conversaciones. El cerebro está en modo de bajo consumo, suprimiendo, comprimiendo, dejando que el tiempo pase desapercibido. Esto no es un defecto del sistema, es una característica. El cerebro intenta ser eficiente, intenta ahorrar energía para cuando importa,
pero el costo de esa eficiencia es la evaporación subjetiva de tu vida. Aquí hay un experimento mental que puede hacerlo más concreto. Imagina dos gemelas, idénticas en todos los sentidos. A los 20 años toman caminos distintos. La gemela A vive una vida aventurera. Viaja constantemente. Nuevos países cada pocos meses, nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevos desafíos. Está aprendiendo constantemente, sorprendiéndose constantemente, codificando constantemente. La gemela B vive una vida tranquila. Mismo pueblo, mismo trabajo, mismas rutinas. Día tras día, año tras año, no cambia mucho. Está cómoda, está segura, pero no está codificando mucho. Ahora, avancemos hasta los 60 años. Ambas gemelas están sentadas juntas mirando atrás sus vidas. Para la gemela A, los últimos 40 años se sienten vastos, un continente de experiencias. Apenas puede creer cuánto ha pasado, cuánto ha vivido. Los años se sienten sustanciales, llenos, pesados. Para la gemela B, los últimos 40 años se sienten como un borrón. Le cuesta distinguir una década de otra. ¿Dónde se fue todo? Se siente como si ayer tuviera 20 y ahora de repente tiene 60 y no puede dar cuenta del tiempo intermedio. Los mismos 40 años, los mismos relojes marcando, el mismo tiempo físico, pero experiencias subjetivas de duración completamente distintas. No estoy diciendo que la vida de la gemela B haya sido desperdiciada. Tal vez encontró alegría y estabilidad. Tal vez construyó relaciones profundas que la vida nómada de la gemela A no pudo sostener. Hay compensaciones en todo, pero en términos de tiempo subjetivo puro, en términos de cuánto de la vida realmente experimentas en lugar de dejar que se escape, la novedad gana siempre. Déjame hablarte de algo más, la anticipación. Resulta que cuán rápido parece pasar el tiempo depende no solo de lo que estás experimentando, sino de lo que estás esperando. Cuando esperas algo con ganas, cuando lo anticipas, el tiempo se arrastra. Un niño esperando la Navidad, un adolescente esperando una cita, un estudiante esperando los resultados de un examen. El futuro se agranda. Cada momento de espera se estira. Pero cuando no estás anticipando nada en particular, cuando el futuro es solo más de lo mismo, el tiempo colapsa. No hay nada que marque el paso. No hay hitos, no hay puntos de referencia, solo una extensión indiferenciada de lo mismo. Los niños tienen muchas cosas que esperar con ilusión. Cumpleaños, fiestas, vacaciones de verano, el final del curso, los fines de semana, el próximo episodio de su serie favorita. El calendario está lleno de eventos anticipados y cada uno estira el tiempo antes de llegar. Los adultos, muchos adultos, no tienen mucho que esperar, o al menos no mucho que sea novedoso. Llega el fin de semana, pero todos los fines de semana son iguales. Llega una vacación, pero es solo una versión ligeramente distinta de la vida habitual. Hay menos eventos verdaderos en el horizonte, menos hitos, y el tiempo avanza a toda velocidad hacia un futuro sin rasgos distintivos. Esto sugiere otra estrategia para ralentizar el tiempo. Crea cosas que esperar con ilusión. Pon eventos en tu calendario. Planea viajes. Programa reuniones. Compra entradas para espectáculos con meses de antelación. Date razones para anticipar. Y el tiempo se ralentizará en la anticipación. Quiero hablar también de algo fascinante que los investigadores llaman hitos temporales. Ciertos eventos sirven como puntos de anclaje en la memoria. Son tan distintivos, tan significativos, que sobresalen del tiempo circundante y te ayudan a organizar todo lo demás. Para la mayoría de las personas, los hitos temporales incluyen cosas como graduaciones, bodas, nacimientos de hijos, mudanzas importantes, cambios de carrera, muertes de seres queridos. Estos eventos son tan memorables que puedes usarlos para ubicar otros recuerdos. Eso ocurrió antes de casarnos. Eso fue justo después de mudarnos a Chicago. Eso debió ser el año en que murió mamá.
Cuantos más hitos temporales tienes, más organizada se vuelve tu memoria del tiempo, más puedes distinguir un periodo de otro, más sustancial se siente el pasado. Pero aquí está el problema. Los hitos temporales se vuelven más raros a medida que envejeces. En la juventud llegan rápido y en abundancia. Cada año trae grandes hitos. Pero en la mediana edad y más allá, para muchas personas, los hitos se diluyen. Pasan años sin que ocurra nada verdaderamente distintivo. Y cuando los hitos se diluyen, la percepción del tiempo sufre. Los años se mezclan entre sí. El pasado se vuelve amorfo. Pierdes el control de cuándo ocurrieron las cosas y todo el periodo parece comprimirse. Así que otra estrategia es crear tus propios hitos. Incluso si la vida no te los impone, puedes fabricarlos. Haz algo memorable cada año. Crea la tradición de probar algo nuevo en tu cumpleaños. Marca el tiempo deliberadamente para que tu cerebro tenga ganchos donde colgar recuerdos. Esto me devuelve al bache de reminiscencia que mencioné antes, y quiero profundizar más en él. El bache de reminiscencia es realmente notable cuando lo piensas. Es tan consistente a través de estudios, culturas y décadas de investigación. Pide a cualquier persona mayor de 40 años que recuerde memorias autobiográficas y mostrará este patrón peculiar. Una gran protuberancia de recuerdos entre los 10 y los 30 años, y luego un desierto relativo después. Algunos investigadores creen que se debe a la formación de la identidad. La adolescencia y la adultez temprana son cuando descubres quién eres. El primer amor, la primera independencia, las primeras decisiones significativas sobre carrera y relaciones. Estas experiencias están ligadas al yo de una manera que las experiencias posteriores no lo están. Son recuerdos que definen al yo, y esos recuerdos perduran. Otros investigadores enfatizan la explicación de la novedad. El periodo de los 10 a los 30 contiene más experiencias primera vez que cualquier otro periodo. Primer todo. Y como hemos establecido, las primeras veces se codifican de forma preferente. Otros más señalan factores biológicos. El cerebro sigue desarrollándose bien entrada la veintena. Tal vez la maquinaria de codificación simplemente funciona mejor durante ese periodo. Los recuerdos formados en tejido neural joven podrían durar más, como mensajes grabados en cemento húmedo que se fijan mejor que mensajes escritos en cemento seco. Probablemente todos estos factores contribuyen. Biología, novedad e identidad empujan en la misma dirección. Conspiran para hacer que la década de la juventud se sienta, en retrospectiva, más larga y rica que cualquier década posterior. Pero aquí está la parte casi desgarradora. Si el bache de reminiscencia explica la aparente duración de la juventud, entonces también explica la aparente brevedad de todo lo que viene después. El mismo mecanismo que hace que la infancia se sienta tan larga es el que hace que la adultez se sienta tan corta. No puedes tener uno sin el otro. El cerebro no tiene sistemas separados para el tiempo juvenil y el tiempo adulto. Tiene un solo sistema, y ese sistema responde a la novedad, la emoción y la relevancia para la identidad. La juventud naturalmente tiene más de eso. La adultez naturalmente tiene menos, a menos que luches por mantenerlo. Déjame hablar un momento sobre el sueño. Puede parecer fuera de tema, pero acompáñame. El sueño es cuando tu cerebro consolida los recuerdos. Toma las experiencias del día, decide cuáles son importantes y las transfiere de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Sin un buen sueño, la codificación de la memoria se resiente. Las experiencias no se fijan. Las páginas del folioscopio se dibujan a lápiz y se borran antes de la mañana. Y aquí está el detalle. La calidad del sueño disminuye con la edad. Las personas mayores tienen menos sueño profundo, menos sueño REM, un sueño más fragmentado. El proceso de consolidación se vuelve menos eficiente. Esto significa
que incluso si una persona mayor tiene una experiencia novedosa, su cerebro puede no codificarla tan eficazmente como lo haría el cerebro de una persona joven. La maquinaria para convertir la experiencia en memoria está degradada. Y una codificación degradada significa folioscopios más delgados, tiempo más rápido. Los atletas conocen desde hace tiempo la conexión entre el sueño y la percepción del tiempo. Los entrenadores han observado que los atletas bien descansados parecen tener más tiempo. La pelota parece más lenta. Las reacciones son más rápidas. Hay algo en ello. El sueño afecta la alerta. La alerta afecta la tasa de muestreo. La tasa de muestreo afecta la percepción temporal. Así que aquí hay otra conclusión práctica. Prioriza el sueño no solo por tu salud, aunque esa ya es razón suficiente, sino por tu experiencia subjetiva del tiempo. Un buen sueño significa mejor codificación. Mejor codificación significa folioscopios más gruesos. Folioscopios más gruesos significan más tiempo subjetivo, incluso si el reloj sigue marcando al mismo ritmo. Ahora, déjame abordar algo que aún no he tocado. La variación cultural. La mayor parte de la investigación que he estado describiendo proviene de poblaciones occidentales, educadas e industrializadas, y hay una creciente conciencia en la psicología de que estas poblaciones podrían no ser representativas de la humanidad en su conjunto. ¿Existen culturas en las que el tiempo no parece acelerarse tanto con la edad? ¿Existen formas de organizar la vida que resistan la compresión? Las pruebas son mixtas, pero hay indicios. Algunas investigaciones sugieren que las personas que mantienen fuertes conexiones intergeneracionales, que viven integradas en familias extensas, que participan en rituales y tradiciones comunitarias, pueden experimentar menos compresión temporal que aquellas en sociedades individualistas atomizadas. ¿Por qué? Posiblemente porque las tradiciones crean hitos, puntúan el tiempo, fuerzan la novedad incluso dentro de la rutina. El festival anual sigue siendo el festival anual, pero el festival de cada año es ligeramente diferente. Hay personas nuevas, personas viejas, que ya no están. Los niños han crecido. Hay continuidad, sí, pero dentro de la continuidad hay cambio. Y el cambio es lo que el cerebro codifica. La vida occidental moderna, con su énfasis en las familias nucleares, el logro individual y la estimulación constante pero sin sentido, puede estar optimizada para la compresión temporal. Mucha información, pero poca novedad. Mucha actividad, pero poca variación significativa. El cerebro se adormece. El sistema de codificación se vuelve perezoso. El tiempo se precipita. No estoy diciendo que tengas que abandonar la vida moderna e irte a vivir a un pueblo tradicional. Pero sí estoy diciendo que las estructuras de la vida tradicional pueden tener cierta sabiduría. Rituales, reuniones, tradiciones, ciclos predecibles que, no obstante, contienen variación. Estas cosas pueden ayudar a preservar la densidad temporal de una manera que el frenesí moderno no logra. Déjame volver ahora y unir todo esto en algo coherente. Déjame darte otro experimento en el que pensar. Los investigadores realizaron un estudio en el que pidieron a personas de diferentes edades que cerraran los ojos y estimaran cuándo habían pasado 2 minutos. Simplemente sentarse allí, contar en silencio en la cabeza y presionar un botón cuando creyeran que habían pasado 120 segundos. Los jóvenes de 15 a 29 años presionaron el botón después de un promedio de 115 segundos, bastante cerca. Sus relojes internos estaban aproximadamente calibrados con el tiempo real. Pero las personas mayores, de 50 a 89 años, presionaron el botón después de solo 87 segundos en promedio. Pensaban que habían pasado 2 minutos, pero en realidad solo había pasado 1 minuto y medio. ¿Qué nos dice esto?
Sus relojes internos están funcionando rápido, o más bien, el mundo real desde su perspectiva está funcionando lento. Están acumulando menos tics internos por unidad de tiempo externo. Así que cuando cuentan hasta un 120 mental, el reloj externo solo ha llegado a 87. Esto no es solo una distorsión retrospectiva, es una alteración de la percepción del tiempo en tiempo real. El marcapasos interno en sí es diferente en los cerebros envejecidos. Y esto se conecta con algo que mencioné antes, la dopamina. Y ahora tengo una pregunta para todos ustedes. Si pudieras recuperar un periodo de tu vida y experimentar su tiempo como lo experimentaste entonces, estirando cada día hasta su duración completa de la infancia, ¿qué periodo elegirías? Deja tu respuesta en los comentarios. Tengo curiosidad por saber qué querrías volver a vivir, un día lento a la vez.